Entonces, ahora vamos a invitar acá a la mesa al señor Rolando Jiménez, presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Móvil, y viene acompañado de la señora Jessica Ruiz Orellana, psicóloga de Móvil Chile. Así que muy buenas tardes y le ofrecemos la palabra entonces. eh, si tiene alguna Sí, exposición que van a presentar. no, yo no. Ya, Vamos a dividir la ya, exposición usted en... primero. Sí, Ya, le ofrezco en la palabra todo, yo voy a entonces. hablar unos minutitos Sí, y la psicóloga va a hablar el grueso de la... por Yo favor, voy a porque leer le el dieron un texto. plazo, o sea, Sí, como le indicaron a los dos lo invitados, tenemos sí, claro. 10 minutos y luego para Sí, la... primero, Estoy siendo súper justa con el tiempo. Para buenas las tardes, dos. señora presidenta. Quiero agradecer en primer lugar la invitación a exponer en esta comisión investigadora y saludamos por su intermedio a los honorables diputados y diputadas. Mi intervención será breve, ya que el peso de nuestra exposición lo tendrá nuestra psicóloga Jessica Ruiz. Debo señalar que en las sesiones de esta comisión investigadora, lamentablemente, se han formulado una serie de imprecisiones, medias verdades y, por cierto, muchas mentiras, caricaturas y ofensivas afirmaciones respecto de las personas trans, de las que más temprano que tarde los emisores deberán hacerse cargo. Veamos algunas de estas falacias. Se están usando bloqueadores en niños. No se ha entregado ningún antecedente de cuándo y en qué hospital, ciudad o qué opinan los padres de esos niños. Se ha dicho, se ha vulnerado el derecho de los padres a decidir si su hijo puede o no ingresar a programas de acompañamiento y se les ha demandado en tribunales. ¿En qué tribunales? ¿En qué ciudad? ¿Y cuántos casos hay judicializados o denunciados en tribunales o fiscalía? Lo cierto es que no hay registro en ningún tribunal de la República de una causa de esa naturaleza. Se ha dicho que niños han sido castrados y esterilizados, miles. ¿En qué hospitales están los listados de esos miles de niños castrados? Veamos ahora el informe CAS. Este no plantea nunca terminar con acompañamiento de transición psicológico o endocrinológico. Y sí dice que debe verse caso a caso. Ya va a mejorar la evidencia disponible para entregar la mejor atención a niños y niñas trans. Finalmente, el citado estudio CAS dice textual que su revisión no trata, abro comillas, de definir lo que significa ser trans, ni de socavar la validez de las identidades trans, desafiar el derecho de las personas a expresarse, ni retroceder los derechos de las personas a recibir atención médica. Quise hacer esto para dejar en evidencia la cantidad de falacias que se han invertido por distintas personas que han pasado por esta comisión en las últimas semanas. Gracias. Bien, tiene la palabra la señora María Jessica, Jessica Ruiz. Ahí estamos. Perfecto. Ya. Estimadas y estimados presentes, antes que todo me presento. Mi nombre es Jessica Ruiz Orellana, soy psicóloga de la Universidad de La Serena y trabajo para Móvil desde el año 2015, contando con 10 años de experiencia especializada en acompañamiento psicológico y emocional para infancia, adolescencia y adultos trans. A la fecha he acompañado 1.500 procesos aproximadamente. Paralelo he realizado capacitaciones, charlas, talleres y asesoría a colegas a lo largo de Chile. Mi labor se centra en acompañarles a explorar su identidad, favorecer su autoestima y establecer los desafíos emocionales y sociales propios de este proceso con un profundo respeto por sus experiencias individuales y necesidades únicas. Con Móvil creímos pertinente estar presente hoy primeramente porque contamos con experiencia en la temática siendo una ONG que promueve la igualdad de derechos a las personas trans, realizando campañas y estudios vinculantes y atendiendo periódicamente a este grupo humano y a sus familiares con orientación legal y psicológica gratuita. Además, Móvil participó junto al Ministerio de Salud en la creación de la primera política de Estado en atención de personas trans, la Vía Clínica para la Adecuación Corporal en las personas con incongruencia entre físico e identidad de género y las circulares asociadas. Y como último punto importante, destacar el marco de un acuerdo de solución amistosa, que es el caso P-946-12, firmado por el Estado y el Móvil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se generaron las circulares y textos de Mineduc referente a las orientaciones sexuales e identidad de género. A su vez, quiero agregar, a propósito también de la exposición anterior,
en referencia a los tratamientos afirmativos, que se ha denostado el trabajo profesional apuntado a un quehacer profesional irreflexivo, cinética, superficial, simplista, reduccionista, dando por sentado que las identidades diversas siguen una trayectoria única, negando las realidades locales e idiosincráticas de los procesos, por una parte. Por otra parte, se argumenta que se vulnera los derechos de los cuidadores, siendo amenazados en su rol. Sin embargo, parte importante de la despatologización, que promueven estos tratamientos implica e incluyen el trabajo fundamental con la familia y cuidadores para psicoeducar respecto al proceso, atender sus dudas y sostener su incertidumbre. El trabajo clínico y los procesos de transición se enriquecen y se convierten en factores protectores de salud mental, mientras más vínculos y o personas significativas se involucren y sostengan el proceso y se legitime las vivencias de la infancia y adolescencia. Dicho esto, quiero comenzar más directamente con la presentación. En general, el develar una identidad de género diversa no es un acto impulsivo o una moda, es en realidad una expresión de valentía profunda. Este acto implica mostrar una parte esencial y auténtica de uno mismo, a menudo tras un proceso de intento interno importante que conlleva no solo esfuerzo, sino también el riesgo de encontrar incomprensión y rechazo. Este es un proceso que toma tiempo y puede generar confusión, miedo e incertidumbre. En Móvil acogemos a niños, niñas y adolescentes en diversas etapas de su desarrollo y autodescubrimiento, cada uno con su propio camino y contexto familiar. Nos encontramos con jóvenes que cuentan con entornos protectores y comprensivos, pero también con aquellos cuyos padres y madres o algún cuidador aún no logran aceptar o comprender plenamente lo que sus hijos o hijas les han revelado sobre su identidad. Tan difícil resulta develarlo que, de acuerdo a una encuesta de identidad Móvil 2018, a pesar de que casi el 40% de los encuestadas se dio cuenta de que no se identificaban con el sexo asignado al nacer entre los 5 y los 10 años, solo se lo devela un 3,3% en este rango de edad, siendo el porcentaje de mayor develación entre los 16 y 20 años, un 44,2%. Según esta misma encuesta, muestra lo fundamental que son los entornos, siendo las amistades, sobre todo en la adolescencia, en donde un 41% de las y los encuestados reconocen que fueron su primer espacio seguro. Luego vienen las madres. Después comienza el desafío de la búsqueda de información, apoyo, encontrándose en no pocas ocasiones desinformación y juicios que cuestionan su identidad, agravando su vulnerabilidad. Este juicio social en muchos casos lo obliga a demostrar que su identidad es real y permanente, lo que puede presionarlo a mostrar una certeza absoluta de sus palabras y ocultar cualquier duda o inconsistencia para evitar que su vivencia sea invalidada. Todo esto lleva a que al buscar adecuaciones corporales para sentirse en armonía consigo misma, sea enjuiciado nuevamente como si estos cambios fueran impulsados solo por un capricho irresponsable, y no también por la presión de la misma sociedad que impone estándares de género y apariencia. Lamentablemente el entorno sigue siendo hostil para muchos niños, niñas y adolescentes trans, de acuerdo al 22º Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, Móvil 2024. En el 2023 los casos de denuncia por discriminación LGTBIQA+ aumentaron en un 52,6%, sumándose a estos datos que la mayoría, un 67%, sufre los primeros abusos en razón de su orientación sexual o identidad de género antes de los 18 años. Además de quienes se autolesionan debido a la presión social, el 78,6% lo hizo en su infancia o adolescencia, con intento de suicidio en un 17,7% de los casos. Parte del contexto que creemos que es importante destacar que el proceso de transición a la infancia y adolescencia implica también comprender la individualidad y el ciclo vital del consultante. Cada niño, niña o adolescente tiene sus propias inquietudes y necesidades. Algunos encontrarán comodidad en su identidad de género a través de cambios sociales, como el cambio de nombre, ropa, pronombre, mientras que otros explorarán opciones médicas en el futuro. La adolescencia es una etapa caracterizada por una intensa búsqueda de pertenencia y aceptación social, en lo que el deseo de encajar se vuelve especialmente importante y desafiante. Los y las adolescentes exploran su identidad a través del grupo social, mientras enfrentan profundos cuestionamientos sobre su cuerpo y sobre si cumple o no con los estándares estéticos impuestos socialmente. Estos aspectos influyen en todos los adolescentes, pero su impacto en adolescentes trans puede ser significativamente complejo, ya que además de enfrentar la presión de cumplir con ciertos cánones de género, deben lidiar con las expectativas sobre cómo deberían verse según su identidad de género. En este contexto se hace cada vez más importante un proceso reflexivo de aceptación y seguridad sobre el propio cuerpo, que permita a adolescentes trans reconocer su vida y fortalecer una autoimagen positiva,
sin sentir la presión inmediata de optar por ningún tipo de tratamiento. Si el objetivo es que puedan tomar decisiones informadas y conscientes sobre su cuerpo, entonces resulta fundamental ofrecerles espacios de acompañamiento y apoyo donde puedan explorar en su identidad con calma y confianza, de modo que las decisiones sobre su transición sean verdaderamente suyas y nacidas desde la seguridad en quienes son, considerando su propia interseccionalidad. Los tratamientos afirmativos actualmente son coherentes con el resguardo de los derechos humanos y con promover la salud mental de grupos vulnerados y discriminados históricamente, al ser una perspectiva terapéutica que promueve un sentido de seguridad e inclusión de la diversidad sexual y de género, donde se abordan las necesidades únicas en esta población, disminuyendo así las brechas innecesarias para el efectivo cuidado de la salud. Referir Dan Olson, Pierre and Berman y Flores, 2022. El acompañamiento en la familia es otra pieza clave en este proceso. Las infancias y adolescencias trans necesitan un entorno seguro que les permita ser ellas y ellos mismos, y la familia es el primer lugar donde deberían sentir esa seguridad. Sin embargo, muchos padres y madres, el proceso de aceptar y acompañar a un hijo o una hija en su transición puede ser desafiante y traer sentimientos de miedo y confusión. Buscan respuestas y necesitan espacio donde éstas se entreguen, pero también se recojan sus sentires de manera respetuosa. Los tratamientos afirmativos los contemplan para trabajar con ellos, no en contra de ellos. Es por esto que nuestras sugerencias van en esta línea. Primero, la importancia de crear un protocolo nacional. El acceso a programas claros de apoyo y acompañamiento a la salud pública es imprescindible. Debilitar o eliminar estos programas no solo priva a los y las jóvenes de apoyo necesario, sino que crea una barrera entre los recursos y quienes más lo necesitan. Esto vulnera sus derechos y agudiza la desigualdad ya existente en nuestras sociedades. Sin un acceso equitativo a este tipo de apoyo, el camino de quienes tienen menos recursos se vuelve mucho más difícil y doloroso, y en muchos casos el impacto negativo en su salud mental y calidad de vida es irreversible. La claridad en los pasos y comunicación vacía de estos. La comunicación efectiva permite que tanto los profesionales de la salud como las familias comprendan los pasos, criterios y garantías que ofrece el protocolo, asegurando la atención respetuosa y adecuada para cada joven. Además, al ser visibles estos lineamientos, se promueve la confianza en los servicios de salud y se fortalece la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes trans, quienes encuentran en estos protocolos un respaldo esencial para su bienestar y desarrollo. Seguimiento y estadística de resultados. Contar con estadísticas detalladas sobre programas médicos para niños, niñas y adolescentes trans, así como sobre los resultados de dichos tratamientos, es fundamental para mejorar su calidad y la seguridad de la atención. Estas estadísticas permiten atender mejor las necesidades específicas de esta población y los efectos a largo plazo de cada intervención, asegurando que los tratamientos sean verdaderamente beneficiosos. Además, disponer de datos confiables es clave para el diseño de políticas públicas basadas en evidencia que puedan reducir riesgos, informar a profesionales de la salud y respaldar decisiones médicas en un marco ético y de respeto a la identidad de cada joven. Capacitación para quienes estén a cargo de la diversidad e inclusión. Los procesos de transición y las identidades sexuales son heterogéneos, singulares y idiosincráticos. No hay una sola manera de vivir la diversidad. Y la importancia de profesionales comprometidos con la salud mental. Los profesionales somos responsables de despatologizar las identidades de género y expresiones de género, incorporando la singularidad de los procesos según el contexto comunitario local. Como sociedad, como cultura, se hace aún más necesario entregar una postura de respeto, validación y respaldo y resguardo de los derechos de las personas de la diversidad de las identidades sexuales y minorías, pero más aún para los profesionales que tenemos la responsabilidad de ser garantes de los derechos de las personas. Es importante subrayar que el acompañamiento en el proceso de la transición no se trata de encaminar a la infancia o a la adolescencia hasta una solución en particular, sino de habilitar espacios para que puedan explorar libremente quiénes son y quiénes quieren ser. Este trabajo de acompañamiento puede ser decisivo para reducir riesgos en los problemas de salud mental. Y quiero terminar con una frase con la que termino todas mis capacitaciones, que tiene que ver con que la salud mental no es solo un asunto individual, sino una responsabilidad colectiva. Disculpe por haber leído, pero sé que estamos muy agotados en el tiempo y así queda tiempo para las Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, no es usual que vengan invitados y nos traten de mentirosos, o traten a invitados anteriormente que han estado aquí presentes anteriormente de mentirosos. Yo le quiero leer un documento del MinSal del 2021, está firmado por la ex subsecretaria Paula Daza, que dice: respecto a la información al representante legal, la voluntad del niño, niña o adolescente a participar en el programa debe ser informada a su representante legal. Esto no implica solicitar su autorización.
2, en caso de que el representante legal se oponga a que el niño o niña ingrese, esto no obsta el acceso del niño o niña al programa, no obstante, si aquello obstruye su continuidad, a pesar de que el niño o niña expresa su deseo de participar o se sospeche de alguna situación de vulneración de derechos, el equipo del programa deberá realizar las acciones de gestión y o legales que correspondan. Y han existido este tipo de acciones. Entonces, a mí, cuando viene un invitado, me gustaría que por lo menos tuviese los datos sobre la mesa respecto de qué estamos tratando aquí, también en materia legal y reglamentaria. Es decir, si no lo sabe, no impute a los miembros de esta comisión o invitados que han estado antes que él en esta comisión, el haber incurrido en una mentira que por lo demás en una comisión investigadora es delito. ¿Ok? Bueno, es una falta lo suficientemente grave como para que acarree consecuencias legales. Señora Presidenta, pasando al fondo del asunto. Disculpe, su nombre. Jessica. Muchas gracias por su intermedio, señora Presidenta. Jessica dijo que este era un problema, sí, de salud mental. A mí siempre me ha sorprendido de alguna manera que la salud mental se corrija con intervención física, ¿ya? A través de hormonización, a través de modificaciones corporales posteriormente. Porque uno supone que cuando uno trabaja la salud mental, está haciendo lo que usted hace. Usted es psicóloga, usted no es cirujana, ¿no? Usted no es endocrinóloga. Y se supone que, o cuanto menos desde mi ignorancia, por supuesto, que cuando una persona tiene entonces un conflicto entre lo que es su autopercepción, por ejemplo en caso de bulimia o anorexia, ¿ya? Y lo que es la realidad, la labor de un psicólogo es tratar de ayudarlo a tener una mejor comprensión de sí mismo, en el marco de lo que es, evidentemente, la percepción general. No cambiamos la percepción de toda la sociedad para que le confirmen a una persona anoréxica que es anoréxica, ¿no es cierto? No lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Pero, siguiendo con el punto, señora Presidenta, tenemos informes más allá de lo que es solamente el informe CAS. Yo acabo de compartir con los colegas un informe de Finlandia, ¿no? Que trabaja desde el 2000, son casi 20 años de estudio respecto de el impacto, la suicidalidad de las personas transgénero una vez que han transicionado respecto de aquellas que no han transicionado. Finlandia no es un país especialmente conservador, digámoslo así. No es un país que nosotros podríamos poner al nivel de Arabia Saudita, Pakistán. Y sin embargo, lo que han descubierto es que tiene cero impacto. Cero impacto. Todo este esfuerzo que se hace tiene, cuanto menos si este informe que se basa en un estudio de más de 19 años es correcto, y los datos son correctos, entonces no tiene un impacto positivo en la suicidalidad. Los tratamientos que están proponiendo desde el Ministerio de Salud. Consecuencia lógica, tengo entendido yo, de buscar una solución que no es, o sea, de salud mental a problemas de salud mental. Si mi consulta, señora Presidenta, iba por ese lado. ¿Cómo es posible que nosotros hayamos asumido, ¿no?, este cambio de paradigma? El cambio de paradigma que es la sociedad, es el mundo el que tiene que cambiar para adaptarse a la autopercepción de una persona cuando tiene un problema de autopercepción. Esa es la primera pregunta. Segunda consulta. ¿Cuántos recursos ha recibido el móvil, su organización del Estado, para realizar estos programas? Porque evidentemente existe un conflicto de interés, tengo entendido. Puede existir un conflicto de interés si está recibiendo recursos del Estado. Tengo entendido que hay varios convenios cerrados, ¿no? Para mantener el sistema como está en este momento. Y la tercera consulta. ¿Cuántos profesionales, estamos hablando de endocrinólogos, psicólogos, etcétera, tiene contratados el móvil? Y si esa contratación
y sigue esa contratación, pero no nos olvidemos de que las organizaciones sin fines de lucro tienen ¿cómo se dice? Tienen un ámbito de gestión que está determinado en su fundación, ¿no? Si ustedes tienen la autorización para, se han asignado a sí mismos, dentro de lo que es la creación de esa organización, la prestación de servicios de tipo médico, psicológico o de otro tipo. Muchísimas gracias, señor presidente. Ahora, señora Jessica, para responder. Voy a tratar de hacer memoria de todas las preguntas. Muchas gracias por las consultas. Primero, hay una precisión que me gustaría hacer. Sería súper favorable de que los temas de salud mental solo los tratáramos los psicólogos, pero la verdad en muchas ocasiones tenemos que trabajar con algunos otros profesionales, como por lo menos con psiquiatras. O sea, los temas de salud mental sí están medicados actualmente. ¿Ya? Ahora, la transexualidad está despatologizada, por lo tanto, no es que nosotros mediquemos o busquemos alguna medida médica para la transexualidad, sino que para algunas adecuaciones corporales. Creo que ahí hay que hacer alguna diferencia. Con respecto, no sé si se entendió. No. Ya. Ya. Primero, lo que pasa es que me decía así, el tema de salud mental, ¿por qué está asociado a temas médicos? ¿No? Exacto. Psicológico, exactamente. ¿Mm? Ya. Y la verdad es que la respuesta tiene relación con que hay muchos temas de salud mental que sí están con intervenciones de lo físico. Se les da medicamento para la depresión, la bipolaridad y algunas, ¿cómo se llaman? Y algunas otras enfermedades de salud mental que se consideran enfermedades de salud mental. Ahora, ¿cuál es el alcance de lo que tenemos los psicólogos? Es solamente del acompañamiento. No son terapias, sino que se consideran acompañamientos psicológicos. ¿Qué es lo que sí entra a terapia? Cuando los niños, niñas, adolescentes, ya que nos estamos refiriendo solo a ese tema, llegan con alguna otra sintomatología, por ejemplo, depresión, ansiedad, autolesiones, etcétera. Eso sí se trabaja en términos terapéuticos, pero el tema de la reflexión en torno a su identidad de género es un tema que efectivamente se toma desde ese punto de vista, como un acompañamiento a ese proceso de autodescubrimiento y reflexión. ¿Ya? ¿Podría hacer alusión al tiro a la pregunta que se... ¿Sí? Con respecto a la terapia afirmativa y las terapias reflexivas, yo creo que aquí se ha mal utilizado el término de terapia afirmativa. Se le llama terapia afirmativa porque en el fondo se le puso ese nombre pensando en que en algún instante hubo terapias que negaban la existencia de las personas con incongruencia con su identidad. Entonces, ese es el motivo por lo que entramos a conversar de terapias afirmativas, pero la terapia afirmativa en el fondo es un espacio seguro, donde las personas pueden entrar a reflexionar sobre sus identidades. Ahora, si viene un adolescente, o sea, aquí que tienen hijos o personas cercanas a adolescente y me dice, hola, mi nombre es Emma, y yo le digo, no, ese no es tu nombre porque el que no aparece en tu carnet, difícilmente voy a poder llegar a una reflexión, a que esta persona logre entrar a hacer un proceso de confianza con la persona que está frente a ella. Por lo tanto, el reconocimiento de la persona que está frente a mí es primordial en cualquier tipo de terapia, cualquier tipo de acompañamiento psicológico. Ya, entonces yo creo que aquí se ha malinterpretado y se ha mal utilizado el término de terapia afirmativa. La verdad es que la terapia afirmativa es una terapia que tiene que ver con la reflexión en torno a las identidades, el acompañamiento en un espacio seguro. Eso es, y sí, considera lógicamente la verdad que la persona que va a terapia nos indica, nos expresa, exactamente. Con respecto a los índices que dice de Finlandia, es súper difícil poder responderte como directamente con respecto a esas informaciones, porque yo creo que la realidad de una persona que crece en Finlandia ya es totalmente distinta a alguien que crece en este espacio. Por lo tanto, la interseccionalidad es fundamental. Las personas no son solamente trans, las personas tienen un nivel socioeconómico, tienen una cultura, tienen una religión, tienen un montón de otras características que también la definen.
Por lo tanto, si en ese espacio no se encontró que hubiese un impacto en términos de salud mental, en términos sociales, que es lo que yo entendí del estudio, no necesariamente podríamos traer esa realidad aquí donde sabemos que los actos de discriminación aún existen, que han ido aumentando, de que quizás nuestras visiones de género son bastante más estereotipadas que las que existen en otros países, por lo tanto lo que es ser mujer y lo que es ser hombre quizás todavía está mucho más rígido, o sea, podríamos entrar a hacer un análisis que incluso es más social. Sucede, señora presidenta, es que nosotros tenemos datos. Existe la data, existe la comparación entre Pakistán, México, la India, Finlandia, Suecia. Sabemos que las tasas de suicidalidad son similares. Entonces, cuando usted me plantea que esta cuestión sería un tema más bien de la interseccionalidad, ese es un concepto sociológico, ¿de acuerdo? No es un tema médico, no es un tema psicológico. Y cuando usted tiene evidencia empírica que muestra que tiene cifras similares de suicidalidad en México, por ejemplo, con Finlandia, en Suecia, con Pakistán, en personas que sufren el mismo tipo de condición. Entonces usted no puede decirme que aquí hay un tema que es social, porque evidentemente las condiciones sociales de los distintos de estos países son brutalmente distintas respecto de lo que es su aproximación al tema trans. ¿Ok? No puede decirme que Finlandia trata a los trans igual que Arabia Saudita. Eso es simplemente inconcebible. Sin embargo, las cifras son similares. Ahora, bueno, entre otras cosas, usted puede buscarlas también, pero no las tengo en este momento aquí. A ver, Ya, por favor, tiene la palabra. ¿tiene usted un problema con respetar la palabra de otra persona? Diputado Bueno. Kaiser tiene la palabra Señora para presidenta. complementar la Solamente, consulta. sí, Y lo pidió la propia- solamente para complementar la consulta, porque a mí me gustaría que nos hiciesen llegar efectivamente el dato, porque están presumiendo que efectivamente es el tema social lo que hace la diferencia. Eso significa que usted tiene los datos para respaldar esa tesis. Y le estaría muy agradecido si nos hiciese llegar esos datos. Muchísimas gracias. Y la fuente, gracias. Hacer una Tenía aclaración. otras preguntas que Sí, sí. respecto a los Con respecto a la interseccionalidad, sí es un tema de psicología. O sea, nosotros no podemos presentarnos frente a una persona y no considerar todas las variables interseccionales. Como te digo, la persona no es solamente una cosa, no es solamente trans, no es solamente niño, no es solamente adolescente, sino que es su familia, es el lugar donde vive, etcétera, etcétera. Entonces, la interseccionalidad es considerada en términos del ejercer terapéutico. ¿Ya? Eso como solamente para precisar. Sí, eras, Ah. sí, era sobre lo del financiamiento, si habían financiamiento. obtenido recursos, qué cantidad de recursos y si estaban. La verdad es que yo trabajo para Móvil a través de proyectos, efectivamente, a los que postula. No manejo esos datos duros, no sé, Rolando, si es que lo haces, porque yo no soy activista de Móvil, sino que Sí. trabajo para Móvil. Sí, es una pregunta que está haciendo el diputado, tiene todo el derecho a hacerla, que nos respondan simplemente. Y yo quería complementar si son, Ujú. si ustedes, porque también algo pasó, Sí. ustedes no son una entidad de las que autoriza como móvil, digo, Ujú. de las que autoriza la subsecretaría de la niñez para hacer esto. No, ¿cierto? No. Para No, hacer no, no. para aplicar el Exacto, programa, exacto. porque había una Y- sola Sí, organización. y a propósito de eso mismo, Solo eso. por lo mismo no tenemos contratación de endocrinólogos, ni médicos, ni psiquiatras, solamente trabaja en estos proyectos, en este caso yo una psicóloga con un abogado. No, ya, Ya. continúa. Entonces no trabajamos con médicos, nosotros tampoco somos quienes instamos, digamos, a que sigan ningún tipo de proceso. Nosotros nos encargamos al acompañamiento psicológico, o sea, psicológico de personas trans, pero no exclusivamente de personas trans, sino que de todas las consultas que llegan a Móvil, ya sea de discriminación, de temas de variada índole, la verdad. Así que eso, y cuanto a los montos, la verdad es que yo no podría mencionarlo porque, como les digo, trabajo. Bien. Entonces tiene la palabra don Rolando para referirse. Sí, ¿no? quedé con unas preguntas que tú me habías. Ya bueno, Ujú. concluye ahí, Disculpe. concluye con lo del diputado. Sí, voy a tratar de ser muy precisa. Con respecto a la terapia afirmativa, te contesté más o menos cuál era la precisión. Yo creo que hoy día se ha
mal utilizado el término, porque en realidad lo que la terapia afirmativa ofrece efectivamente es un espacio seguro de reflexión en torno a las identidades, dependiendo lógicamente del ciclo vital de la persona. Obviamente con adolescentes se trabaja de manera muy distinta de cuando llegan infancias. Ahora, cuando llegan infancias, el trabajo, al menos que he realizado en móvil, tiene que ver particularmente con trabajo con padres, que tiene que ver con acoger las dudas, los temores, la incertidumbre que existe, el poder orientarles, el promover que hayan espacios donde estos niños puedan explorar, sacándonos un poquito de la mente esto que tiene que ver con lo dicotómico del ser hombre o ser mujer, sino que a través del juego y un espacio seguro, los niños puedan, las infancias puedan ir descubriendo quiénes son en ese ámbito, porque nuevamente, las personas no somos solo una cosa, somos integrales. Y había quedado algo. La calidad del sustento científico y los casos padres. Exactamente. Al menos desde mi experiencia con todos los acompañamientos que he hecho, me he encontrado con muchos padres que son resistentes al proceso, y la verdad es que generando este espacio hemos logrado tener conversaciones profundas donde han podido salir a flote cuáles son la raíz de estas aprehensiones, y nuevamente el generar la vinculación importante para que ese niño, niña, adolescente tenga un espacio seguro para poder explorar, y nuevamente no se rigidice con respecto a sus discursos, no tenga la sensación de que está teniendo una lucha constante con respecto a sus padres. Nosotros no hemos llegado a judicializar ningún caso que tenga que ver directamente con consultas en relación a estas temáticas. Y yo creo que, y en esto me voy a hacer cargo completo y absolutamente de lo que digo, lo digo como Jessica Ruiz, creo que hay que tener cuidado con esto de la judicialización porque nos da poco espacio de trabajo. Ya, yo como psicólogo y como profesional lo que espero efectivamente es poder trabajar con nuestros madres, padres o cuidadores a aclarar ideas, a generar un espacio en el que también estos temores sean acogidos, y si pongo un tema judicial ya nos vamos para otro espacio en los que difícilmente vamos a llegar a tener ni siquiera un punto en común, que la verdad es que en términos generales siempre es el mismo. Ellos desean el bienestar de su hijo o hija o adolescente, y nosotros como profesionales de la salud queremos el bienestar de ese hijo o hija adolescente. Cuando nos damos cuenta de que convergemos en ese plan común, la verdad es que las conversaciones se hacen mucho más provechosas. Yo no vengo a contar aquí, digamos, detalles, pero podría contarles un montón de casos en los que los resultados, independientemente de lo que termine el proceso, porque yo digo acompañado de 1500 procesos, yo lo único que sé hoy día es que cada proceso es único. No todos llegan al proceso de hormonas, no todos llegan a realmente, digamos, vivir este proceso de transición. Ahí tengo una diferencia quizás aquí con el colega, que la gente no es que llega a ser trans, no es como que hay muchos pasos antes de llegar a ser trans. La verdad es que cuando existe una incongruencia con respecto a esto, ya nos está haciendo ciertas indicaciones. El tema social sí influye, porque la verdad es que hoy día estamos en sociedades en que la visión del género ha cambiado muchísimo. Y llegan estos padres a decirme, pero si me dijo que quería ser niño y ahora se encrespa las pestañas o se pinta las uñas, es porque la visión del ser hombre o ser mujer hoy día ha cambiado. Y eso sí es un tema social que nosotros como profesionales de la salud no podemos dejar de lado. Bien, gracias. La evidencia científica. Mira, yo creo que hoy día en particular, quizás, nuevamente me hago cargo aquí de lo que digo, estamos mirando mucho hacia afuera. Yo creo que hoy día hay un montón de información que está surgiendo de las mismas universidades, a través de las encuestas mismas que realizan las organizaciones sociales. Yo creo que, nuevamente, cuando surgieron todas estas el informe CAS y surgen algunas otras entrevistas y cosas, más que tener una reacción contraria a ella, es tomar todo esto. Yo creo que hoy día estamos en un escenario en el que se puede y se debe darle mayor atención a lo que estamos haciendo. Yo no encuentro que haya absolutamente de malo el cuestionarnos si lo estamos haciendo de la manera idónea o no. Si miramos la historia de la medicina, la historia de la psicología, nos hemos dado cuenta de que estamos haciendo las cosas muy distintas hace 50 años atrás, 100 años atrás, porque la información que existe es distinta. Yo creo que no tenemos que tener temor a eso. Ahora, sí, lo más probable es que hemos estado mirando hacia afuera porque eso es lo que acostumbramos a hacer. Pero hoy día, al menos desde mi experiencia, yo también trabajo en el Instituto Chileno de Terapia Familiar,
existe una responsabilidad muy grande con entregar informaciones que, digo, porque son dos lugares muy distintos, uno el móvil y otro el Instituto Chileno de Terapia Familiar, en que funcionan de maneras distintas también, pero no perdemos el punto de vista de que hoy día la importancia es generar datos de lo que está sucediendo en la realidad chilena. Por lo tanto, yo creo que ahí también la invitación es a buscar y si no, a levantar información al respecto. Disculpen, me extendí un poco. Bueno, bien, le voy a dar la palabra. Es que no contestó, no respondió. Después, si alcanzamos a los minutos, volvemos a insistir. Para que nos pueda, Rolando, entonces, comentar sobre lo que faltó en términos de recursos. No, es muy simple respecto de los recursos que recibe el móvil. Hay una página, en la página web hay un vínculo a móvil transparencia. Ahí están publicados todos los recursos económicos recibidos, en qué se han gastado, quién los donó. Y respecto de recursos del Estado de Chile, son alrededor del 40% del total de recursos que hemos recibido. Y son a través de fondos concursables con distintos ministerios sectoriales y que son rendidos rigurosamente y que están instalados, están publicados en la página web y cualquiera los puede ver. Bien, pues muchas gracias. Agradecer también, bueno, al diputado Melo, que fue quien invitó al móvil y quería hacer una solicitud para usted, presidente, y luego una reflexión muy breve. Primero, si es que podríamos seguir también recibiendo otros invitados de las organizaciones sociales que hemos solicitado que puedan asistir. Yo particularmente solicité que pudiera venir Iguales Chile, particularmente Alesia Injoque, porque también me parece que en esta comisión no hemos escuchado la voz de ninguna persona trans, propiamente tal. O sea, salvo de quien les habla, pero no hemos escuchado la voz de personas trans particularmente. Ah, perdón, sí, hemos escuchado a una persona, a dos personas, pero ha faltado también de la diversidad de miradas que constituyen una comunidad. Cuando usted entrega un psicofármaco a una persona, usted está tratando directamente el cuerpo, o sea, está tratando directamente la mente de la persona, está tratando sus equilibrios bioquímicos, etcétera. Cuando usted opera un cuerpo, no está haciendo eso. Cuando usted aplica o una hormonización en razón no de una modificación, no para corregir un problema mental, sino que para corregir el problema físico que se tiene con la mente. Entonces usted no está tratando el problema mental, usted está tratando el problema físico, no el problema mental, ¿no? Entonces, para dejar, porque esa es cuanto menos la conclusión que se abre a un observador más o menos lego en la materia. Y es por eso que probablemente exista tanta resistencia a esto, que no tiene mucho sentido desde el punto de vista de lo que se llama el sentido común. Ahora, una última consulta, señora presidenta. El nivel de expertise de las organizaciones sociales, o en este caso del móvil, en esta materia, se agota entonces en que usted tiene una psicóloga, por su intermedio, señora presidenta, y ha tratado 1.500 casos. ¿En el curso de cuánto tiempo? En 8 años. Es una inmensa cantidad de casos para 8 años. Es decir, yo no sé de dónde sacaría yo el tiempo para dedicar, por ejemplo, unas 2 horas semanales por un año a un caso. O sea, creo que las cifras de alguna manera no calzan, ¿no? Hay un problema. Todo el mundo tiene 5 minutos, pero los seres humanos tenemos solamente 24 horas. Y en ese sentido, señora presidenta, me permito poner un poco en duda también la expertise, no por poner en duda la expertise de la psicóloga que nos acompaña, sino porque normalmente hay equipos en organizaciones que se dedican al tema de salud, hay equipos, hay opiniones que de alguna manera van confluyendo y generan lo que se llama una opinión médica más o menos fundada, con críticas, con tesis distintas. Eso es muy difícil que suceda cuando existe un solo profesional que está en esto dentro del mismo equipo, comprendiendo que tienen relaciones hacia afuera, sin duda, ¿no? Entonces, sería bueno
dejar más o menos claro que lo que nosotros queremos es que nos conversen o hablar con aquellas personas que están especializadas desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Educación, desde los hospitales, porque son ellos los que efectivamente están implementando la política de Estado, como dijo la subsecretaria de Salud en su momento, que se llama entonces este tema de transición. Muchísimas gracias.